Como bien ustedes saben, la Superintendencia de Transporte está iniciando actividades pues en esta coyuntura que nos ha correspondido con ocasión de la pandemia para mantener los lazos de comunicación con todos los vigilados. Por esa razón, hemos creado durante los siguientes 4 meses, a partir de hoy, un ciclo de conferencias en el tema específico del sistema de información y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, SIFLAC. De esta manera, entonces, pues queremos ofrecerles a ustedes este ciclo de conferencias. Son 4 en total, haremos una cada mes, donde tocaremos, en cada una de ellas, tocaremos cada una de las fases del sistema SIFLAC. De esta manera, hoy hablaremos de la fase 1, dentro de un mes hablaremos de la fase 2 de SIFLAC, en el tercer mes de la fase 3 y finalizaremos con una conferencia donde hablaremos de algunas tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo. Asimismo, haremos un acompañamiento con algunas inquietudes que puedan tener ustedes respecto del registro de información que deben presentar en el sistema Vigía. Hoy hablaremos simplemente en general de lo que significa hacer el registro y por qué es importante, de tal forma que en la segunda conferencia haremos ya una práctica, mostraremos pues el proceso para registrarse, y en las 2 últimas conferencias hablaremos en concreto del módulo SIFLAC en el sistema Vigía. Así que pues empecemos con nuestro tema del día de hoy en esta primera conferencia de nuestro ciclo de conferencias SIFLAC. Lo importante es, en este caso, poder contextualizar por qué el sistema SIFLAC debe implementarse y por qué los vigilados que tienen dicha obligación deben implementarlo. Por eso hablaremos hoy un poco de qué es el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Hablaremos en segundo lugar hoy de la primera fase del SIFLAC, como ya lo anuncié, que se encuentra regulado por la resolución 74854 de 2016, y finalmente hablaremos del registro en el Sistema Nacional de Supervisión al Transporte y Vigía, como les digo, en los aspectos generales. Entonces, pues empecemos con el primer tema, ¿qué es el riesgo de lavado de activos? Para poder entender por qué es importante mantener tener el sistema SIFLAC implementado en cada una de las empresas, pues empecemos con el concepto de aquel riesgo de delito al que nos enfrentamos, gracias o en razón del cual mejor se debe implementar este SIFLAC. Por eso hablemos entonces primero de qué es el riesgo de lavado de activos. Entonces, frente a esto, lo que hay que decir es que se trata de una modalidad con la cual una vez una organización que delinque obtiene los recursos, obtiene réditos pues, de esta actividad delincuencial, los pretende involucrar en una cadena de actividades legales con el propósito de que esos dineros o esos recursos finalmente tengan apariencia de legalidad. Es decir, el lavado de activos consiste en tomar dinero o activos, no necesariamente es dinero en efectivo, puede ser otro tipo de activos, tomar esos activos que provienen de actividades ilícitas, involucrar esos activos en una cadena de producción o una cadena comercial o una cadena de negocios legal, de tal forma que ahora esos activos finalmente produzcan una rentabilidad o unos ingresos o simplemente pasen por ese filtro y finalmente tengan una apariencia de que fueron obtenidos esos recursos
por la actividad legal en la cual fueron involucrados, cuando en realidad su origen es el origen previo, el origen ilícito. De esa manera, entonces, las actividades lícitas, es decir, las empresas que se dedican a la producción o a la comercialización de bienes o servicios, pues corren el riesgo, ¿no?, de que entren a su corriente de activos, de que entren a su flujo de activos, esos activos que provienen de actividades ilícitas. De esa manera, entonces, siendo esa la actividad, el riesgo para las empresas constituidas legalmente y que se dedican a los negocios legales, corren el riesgo de ser, digamos, utilizados para facilitar esa apariencia de legalidad a estos dineros que provienen de actividades ilícitas. Algunos lo llaman coloquialmente como utilizar de puente a estas empresas, sea cual sea, ¿no?, cualquier tipo de empresa o de negocio legal, utilizarla como puente para limpiar el origen ilícito de los recursos que provienen de estas actividades criminales. Entonces, frente a ese riesgo de ser utilizada una empresa legalmente constituida con negocios lícitos para lavar activos que provienen de actividades ilícitas, todas las empresas deberían tener dentro de su organización administrativa unos mecanismos que les permitan mitigar ese riesgo. Para eso entonces se han creado mecanismos como los que conocemos, como los que se llaman SARLAB o CIPLAB. Hay algunas pequeñas diferencias, nosotros en particular nos concentramos en CIPLAB. Mecanismos que permiten a la empresa blindarse para mitigar el riesgo de ser utilizadas en este tipo de actividades. Ahora bien, bueno, esta imagen lo que muestra es justamente lo que acabo de comentarles. Aquí estoy representando digamos, la actividad o la organización o la persona que toma recursos de manera ilícita, los involucra, los lleva aquí a una empresa legalmente constituida para que acá esta empresa realice actividades, la que sea. Puede ser, en el caso nuestro, de la actividad de transporte terrestre de carga, o puede ser compra y venta de bienes, o puede ser ofrecimiento de algún tipo de servicios. En todo caso, una producción aquí económica lícita. Estos dineros se involucran en esa actividad de tal forma que luego en los registros contables, en los resultados financieros, etcétera, etcétera, aparecen estos mismos dineros como si hubieran surgido de acá y pues por supuesto retornan a la organización criminal que los obtuvo de forma ilícita, ahora con esa apariencia de legalidad. Este puente, que era el que les decía que se denomina de forma coloquial, es el que se debe evitar. ¿Y por qué es importante en Colombia justamente implementar estos mecanismos que nos impidan o que nos mitiguen ese riesgo? Porque en Colombia, pues el lavado de activos está tipificado como un delito. En el Código Penal, artículo 323, se establece o se describe en qué consiste este delito. Luego, realizar lavado de activos, pues implica la comisión de esta actividad ilegal, ilícita. En pues he traído aquí digamos, el texto del Código Penal, pero más allá del texto completo, quiero que ustedes, por favor, se concentren en estas palabras que he dejado en azul y con un tamaño mayor, porque son las palabras claves que nos interesan. ¿En qué consiste este delito? Consiste en un delito que comete cualquier persona, esto que dice aquí, el que, es decir, cualquier persona que, cualquiera que sea que, realice alguna de las siguientes acciones. Nos interesan las que están aquí. Transporte. Cualquier persona que transporte, almacene, conserve, custodie o administre bienes, ¿no?, que tengan su origen en actividades como, por ejemplo, tráfico de armas, financiación del terrorismo, actividades terroristas, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, ¿sí?
Todas estas actividades y estas acciones son aquellas en las cuales las empresas habilitadas para el transporte terrestre de carga, pues tienen que ver, son su día a día, transporte, por supuesto ahí en algunos casos se necesita almacenar o de pronto custodiar, dependiendo de cómo se preste el servicio, pero en general transportar, y por supuesto pueden ser bienes que provienen de algún tipo de actividades como estas que están acá, o bienes que se compraron, pueden ser bienes lícitos, por ejemplo, una carga de madera o una carga de electrodomésticos, pero puede ser que esos electrodomésticos hayan sido adquiridos con dineros ilícitos, entonces se está ayudando a transportar esos bienes que vienen, que provienen pues de estas actividades ilícitas. O también que les dé a esos bienes la apariencia de legalidad. Y esto es clave porque es aquí justo lo que les comentaba. Puede suceder que los dineros ingresen a la empresa, entren en ese circuito económico de producción o de servicio de la empresa, con lo cual esos recursos toman la apariencia de legalidad. Entonces, si la empresa incurre en ello, o simplemente los legaliza, no tanto que les dé la apariencia, sino los legaliza. Por ejemplo, hay un bien mueble que proviene de actividades ilícitas, ¿no? Fue adquirido con recursos de actividades ilícitas y justo la empresa adquiere ese bien para colocar allí una oficina. Puede suceder entonces que en ese caso se esté legalizando un bien y la empresa ha corrido el riesgo y por no tener su sistema de prevención de este riesgo, pues comete el delito y ha sido utilizada como puente para que la organización criminal se aproveche y pueda darle esa legalidad a estos bienes que provienen de recursos ilícitos. Entonces, fíjense que pues ahí hay bastantes actividades, la del transporte es clarísima, y podemos estar, las empresas pues pueden estar frente a recursos o bienes que provengan de estas actividades ilícitas en el día a día. Y por ello es importante que las empresas de manera adecuada, cuidadosa, implementen un sistema que les permita prevenir el riesgo de caer en esta actividad que finalmente es un delito. Bueno, eso en cuanto al lavado de activos, pero resulta que el sistema SIGLAB no apunta únicamente al lavado de activos, sino también a la prevención de la financiación del terrorismo. Si bien en Colombia no existe en el Código Penal un delito llamado financiación del terrorismo, sí es una actividad fuente o una actividad que lleva de manera conexa al lavado de activos. ¿Y en qué consiste la financiación del terrorismo? Pues es el apoyo financiero que se le da a una actividad, a una organización al margen de la ley que ejecuta acciones terroristas. Y ese apoyo financiero bien puede ser con dinero, o bien puede ser con bienes o con servicios, ¿no? Y no interesa que esos dineros, por ejemplo, incluso se provengan de origen lícito o incluso también pueden ser ilícitos. En otras palabras, apoyar financieramente a estos grupos que se dedican a realizar actividades terroristas constituye también una actividad, un riesgo, perdón, que la empresa debe cuidar al interior de su organización con el propósito de no incurrir en esta ilegalidad. Quienes financian el terrorismo finalmente tienen un propósito, que es el de encubrir el apoyo financiero para llevar a cabo estos ataques terroristas. En otras palabras, lo que se hace es nuevamente utilizar una empresa o una actividad lícita, legalmente constituida, para que a través de ella se pueda dar apariencia de legalidad a unos recursos que finalmente van a llegar a grupos dedicados a estas actividades terroristas. En últimas,
el riesgo siempre consiste en que la empresa sea utilizada para. Por lo tanto, es importante que el sistema SIGLAB, digamos, identifique muy bien cuáles podrían ser las fuentes de ese riesgo para evitar ser utilizada como puente para financiar este tipo de actividades o para cometer el delito de lavado de activos. En cuanto a la proliferación de armas de destrucción masiva, no hay en Colombia todavía una directiva concreta, ni existe un desarrollo específico sobre el tema. Digamos que la prevención pues, de la proliferación de armas de destrucción masiva viene por convenios internacionales y se adopta en otro tipo de países donde, por ejemplo, se elaboran armas nucleares. En Colombia pues no tenemos esto, sin embargo sí es cierto que las entidades, las autoridades encargadas del tema, en concreto la UIAP, están trabajando sobre el tema, así que por eso los sistemas CIPLAB hoy en el momento no hacen énfasis en proliferación de armas de destrucción masiva, sin embargo es cierto que hay cierta conexión entre estas actividades de lavado de activos, de financiación del terrorismo, con la posibilidad de la proliferación de armas de destrucción masiva. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente punto. No se preocupen por las preguntas, pueden dejarlas en el chat, que ya voy a atenderlas. Permítanme un segundo paso acá. Vamos a ver qué preguntas si hay en este momento. Vale, hay una pregunta. Si una empresa ya cumple con el SIPLAB, ¿también debe cumplir con el SARLAB? Entonces, lo primero que hay que hacer es diferenciar que los dos sistemas, SIPLAB y SARLAB, tienen objetivos diferentes. Digamos, hay una columna vertebral similar, que es mitigar el mismo riesgo o los mismos riesgos, pero el SARLAB habla más de la gestión del riesgo, mientras que el SIPLAB hace referencia a la información a un sistema de información que debe tener la empresa para evitar caer en el riesgo. Sin embargo, quienes están obligados a implementar el SIPLAB y son vigilados de la Superintendencia de Transporte deben cumplir con las fases que vamos a explicar durante todo este ciclo de conferencias para implementar el SIPLAB. Si llega a coincidir que además la misma empresa es vigilada de otra entidad que exige a sus vigilados SARLAB, pues deberá cumplir con los requisitos que ese supervisor, que esa otra entidad supervisora, exige para el SARLAB. Porque hay algunas diferencias en términos de procedimientos y de características propias de los sistemas SIPLAB y SARLAB. Vale, no hay por ahora más preguntas. Todo es referido hacia ahí, así vamos a compartir presentaciones y demás. Vamos a buscar, voy a seguir la sugerencia que me hacen ustedes ahí y voy a buscar el espacio para compartirlo en nuestra página web, para compartir la presentación. Muy bien, entonces pasemos ahora al segundo punto de nuestra conversación de hoy, referida ya entonces a la primera fase de SIPLAB. La resolución 74854 de 2016 es la que indica a todas las empresas habilitadas para la prestación del servicio público de transporte terrestre de carga a implementar el SIPLAB al interior de su organización. Esto tiene un propósito y es mitigar justamente el riesgo que les estaba hablando en las diapositivas anteriores. Entonces, esta resolución pretende que esa implementación sea obligatoria para que así podamos garantizar
que el sector transporte de carga terrestre implementa las medidas suficientes para que sus empresas legalmente constituidas mitiguen el riesgo de ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación del terrorismo. De esa manera, entonces, en esta resolución se establecen las 3 etapas que deben cumplirse, las 3 fases, mejor, que deben cumplirse para la implementación del sistema de información y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. La primera fase es una fase llamada de diseño y aprobación de la implementación de políticas. Diseño y aprobación de la implementación de políticas. Esta primera fase se constituye además de 3 pasos. Para cumplir con la primera fase es necesario abordar estos 3 pasos que aparecen acá. Primero hay que diseñar las políticas. En segundo lugar, el segundo paso es aprobar dichas políticas. Y el tercer paso es comunicar dichas políticas. Estos son los 3 pasos de la fase número 1. Entonces, pues lo que debemos hacer es empezar a entender, empezar, digamos, por el principio, por el derecho, y es entender a qué se refiere el concepto políticas. ¿Qué significan políticas? Pues en este caso, de lo que estamos hablando es de lineamientos o directrices que se deben adoptar en las empresas para que de forma efectiva, de forma eficiente, oportuna, para que en concreto pueda funcionar el sistema SIGLAB. Es decir, la empresa como institución, como entidad, debe indicar unos parámetros para que todas las personas vinculadas a esta empresa, a cada empresa, ¿no? Cumplan con esos parámetros, cumplan con esos lineamientos o con esas directrices. Toda persona que esté vinculada a la empresa, sea cual sea la forma en que se encuentre vinculada, empleado, contratista, proveedor, cliente, usuario, deben cumplir con esos directrices o con esos lineamientos, porque esa es la manera en que se podría garantizar que justamente todo el sistema funcione, el sistema SIGLAB. Entonces, pues, ¿qué son finalmente, cómo entender una política? Pues una política no es más que una regla de conducta. O también, ¿cuáles son los procedimientos? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cuáles son los procedimientos que se deben implementar en cada uno de los posibles eventos o sucesos que se puedan presentar con ocasión del riesgo de la actividad de lavado de activos o de financiación al terrorismo? Entonces, esas reglas de conducta y esos procedimientos deben ser acatados. Por eso son lineamientos o directrices globales o políticas generales. Y deberán estar o deberán contenerse, pues deberán incluirse en un código de ética. A veces el concepto código de ética puede sonar un poco ambiguo, pues es simplemente la manifestación, puede ser de forma escrita, por ejemplo, de cuáles son todas esas reglas de conductas y procedimientos que va a seguir la empresa pues, y todas las personas que están vinculadas a ella. Entonces, de lo que se trata es de expresar unas reglas de conducta de cómo deben, qué actitud han de tener todas las personas vinculadas en la empresa frente a una situación de peligro, de riesgo, frente a una situación que se observe podría ser conducente a lavado de activos o a financiación de terrorismo. Entonces, esto lo mejor es verlo en un ejemplo, o en varios ejemplos, para poder entender cómo se diseñan las políticas. Entonces, como el primer paso, ya les mostraba aquí atrás, el primer paso es diseñar las políticas. Entonces, pues diseñarlas no es más que indicar, si lo quieren entender de forma concreta, es redactar cuáles son los modos de actuar que se espera que la empresa tenga frente a determinadas situaciones. Cuando se dice aquí que se espera que la empresa tenga, se refiere por supuesto a, pues, a los empleados de la empresa,
a los contratistas, conductores que estén vinculados, por ejemplo, pero asimismo reglas que deben cumplir los proveedores, los usuarios o clientes, toda persona que esté vinculada a la empresa. Entonces, ¿cómo se diseña? ¿Cómo se podría hacer? Pues podría uno, por ejemplo, la empresa podría establecer comportamientos que prevengan y que den solución a conflictos de intereses. Por ejemplo, puede suceder que uno de los empleados desea contratar a la empresa para que realice un servicio de transporte de carga del punto A al punto B. Pero pues resulta que, pues como es empleado de la propia empresa que quiere contratar, pues hay que prevenir una situación de conflicto de interés en el sentido de que de pronto hay que evitar que el empleado se salte alguno de los pasos de control en el desarrollo, en el proceso pues de la contratación, evitar que el empleado utilice recursos de los cuales no se sepa su procedencia, o que por ser el empleado entonces se va a permitir el pago de un valor que está muy por debajo de los valores del mercado o los que usualmente la empresa cobra. Entonces es establecer comportamientos que, por ejemplo, den solución a situaciones de conflictos de interés. Esa sería una de las políticas que se redactan y se dejan en este código de ética. O, por ejemplo, consagrar mayores exigencias de vinculación de clientes y de monitoreo de operaciones de personas nacionales o extranjeras. ¿Cómo así mayores exigencias de vinculación? Pues que le conviene que la empresa establezca unos estándares mínimos que deban cumplir sus clientes para evitar que clientes de los que podemos sospechar haya recursos que provienen posiblemente, y esto solo como sospecha, por supuesto, de actividades ilícitas, pues finalmente contraten a la empresa. Entonces, recuerden que para esto existen algunas listas, incluso listas internacionales, que al interior de sus empresas pues son verificadas para establecer si estas personas están reportadas en algún tipo de listas, o incluso si se trata justamente de un cliente que pertenece a la lista de personas expuestas públicamente, que pues no es que se trate de una lista de personas con las que no se deba contratar, no, sino que por la condición particular que tienen esas personas de pertenecer a esta lista de personas expuestas públicamente, pues la empresa debe tener mayor cuidado en revisar, por ejemplo, de dónde provienen los recursos con los que va a pagar el servicio, o qué tipo de bienes o productos pide esta persona que se vayan a transportar, desde qué región y hacia qué región del país. Entonces, de lo que se trata es de tener un mayor nivel de exigencia para poder estar tranquilos y seguros de que se puede contratar. No es que no se contrate, no, la solicitud no es no contrate, no, la solicitud es contrate teniendo un mayor grado de exigencia. O por ejemplo, señalar los pasos a seguir frente a los riesgos asociados con lavado de activos. Esto es, ¿qué sucede si la empresa se ve frente a una situación en la cual se observa que hay riesgo de que ese servicio que se contrató sirva para lavar activos? Esos pasos a seguir, por supuesto, deben estar establecidos de forma clara, expresa. Todos los empleados de la empresa deben conocerlo para que nadie se salte esos pasos a la hora de enfrentarse a una situación de riesgo. Es decir, estos no serían los pasos comunes y corrientes del proceso de una contratación, de cuando llega el cliente, se le llena algún formulario para que indique qué desea transportar, de qué ciudad a qué ciudad, de cuánto tiempo, se establecen tiempos logísticos, se establece el precio. No, no son esos pasos, son los pasos ¿y qué pasa si nos damos cuenta de que justo con ese servicio podemos estar en riesgo de que nos utilicen a la empresa para lavar activos? Entonces, ¿qué se hace ahí? Esos pasos a seguir deben estar establecidos. Garantizar la reserva de información reportada a las autoridades. Recuerden que la UIAF solicita a todos
un reporte trimestral de llamados reportes de operaciones sospechosas. Y esos reportes pueden ser de ausencia de actividades sospechosas o lo que también se conoce como ROS negativo, o puede ser el reporte de alguna situación que la empresa identifique como extraña a la normalidad de sus actividades. Entonces, hay que tener cuidado con el manejo de la información, ¿no? Se debe reportar aquella que se considere estaría incluida dentro de un ROS, por ejemplo, pero por supuesto es de reserva de la empresa hacer ese reporte y no empezar a decirle a todo el gremio, oiga, miren que tuve que reportar. No, a eso se refiere la reserva, manejar la información con toda cautela. Y, por ejemplo, también establecer como exigencia a trabajadores y contratistas que prefieran siempre el cumplimiento de las reglas del CIPLAB antes que el logro, o mejor, preferir esto ante el logro de metas comerciales. Es cierto que el propósito pues, de una empresa, cualquiera que sea, es la de obtener utilidades, pero no por ello vamos a dejar de tener cuidado con qué tipo de contratos, qué tipo de servicios se prestan pues, en la empresa, porque no, digamos, no tiene sentido que esté por encima que esté por encima del riesgo de caer en el delito de lavado de activos el pretender mayores utilidades con la prestación del servicio. Entonces, siempre habrá que preferir el cumplimiento de las reglas CIPLAB. Así eso implique desistir de algún tipo de servicio. Muy bien, esto es respecto de este primer paso, así que voy nuevamente a observar si hay alguna pregunta. Bien, algunos dicen que tienen algunos inconvenientes con la visualización. Por favor, confírmeme si ya se recuperó la imagen. Bueno, aquí hay una pregunta larguísima. Estoy leyendo. Las empresas desarrolladas... Vale, muy bien. Entonces, hay una pregunta aquí referida a empresas donde coincidan varios supervisores, varias entidades que lo supervisen. Deben entonces implementar 3 sistemas de prevención distintos, o 2, o tantos como supervisores tengan. Entonces, recuerden, tengan en cuenta que los sistemas, en todo caso, procuran el mismo objetivo. Luego, muy seguramente, cuando ustedes van implementando y avanzan por ejemplo, en las etapas de un CIPLAB, cuando complementan el CIPLAB, muchos de esos procedimientos funcionan y sirven para el CIPLAB. Entonces, lo importante es que ustedes, cuando deban demostrar que están en cumplimiento del CIPLAB, muestren que cumplen con todos los pasos. Y cuando necesiten comprobar que efectivamente cumplen con el SARLAB, pues deberán también cumplir con los pasos del SARLAB. Es probable que haya, por supuesto, procedimientos similares o semejantes. Entonces, no quiere esto decir pues, que toca tener 3 oficinas de cumplimiento distintas, ¿no? Para cumplir con cada uno de los procedimientos. Pero sí es importante que para cada uno de ellos se cumplan a cabalidad todos los pasos. Hay otra pregunta acá. ¿Cómo, como conflicto de intereses, un representante legal puede fungir como oficial de cumplimiento? No. La respuesta es no. No puede ser oficial de cumplimiento una persona que ocupe un cargo de dirección dentro de la empresa, porque justamente el conflicto de intereses se encuentra en que como oficial de cumplimiento debe blindar a la empresa frente a riesgo de lavado de activos. Incluso teniendo que, por ejemplo, desistir de un determinado servicio, no contratar un determinado servicio. Y puede ser que como representante legal o como socio de la empresa, a su vez le interesa pues, contratar el servicio porque eso implica algunas utilidades para su empresa. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses, claramente.
Por eso, la misma resolución dice que no puede ser oficial de cumplimiento aquella persona que ocupe un cargo directivo. Hay una pregunta sobre si ya no tenemos camionetas para prestar el servicio de carga, ¿debo continuar con el proceso SIGLAB? Es otra pregunta que está aquí. Las empresas obligadas a implementar el SIGLAB son las empresas que están habilitadas para la prestación del servicio terrestre automotor de carga. Si la empresa ha dejado de tener los vehículos o simplemente ya no contrata, porque puede ser que lo haya hecho a través de vinculación, no contrata los vehículos para prestar el servicio, pero mantiene la habilitación frente al Ministerio de Transporte, sigue en obligación de todo lo que implica la implementación del sistema SIGLAB, porque por el hecho de estar habilitado está obligado a mantener el sistema SIGLAB. Luego, si no está prestando ya el servicio y no tiene previsto volver a prestarlo, pues lo correcto sería solicitar que, frente al ministerio, que se retire la habilitación de este servicio. Pero mientras aparezca, esté registrado como habilitado, entonces está obligado a implementar SIGLAB. Bien, dice acá otra pregunta. Si como oficial de cumplimiento tengo el manual actualizado, revisado por el representante legal, pero no revisado por la junta directiva, la cual está conformada por un grupo empresarial extranjero, ¿puedo comenzar la implementación? Entonces, la aprobación debe debe realizarse por el máximo órgano social, necesariamente. Sin esa aprobación no se puede iniciar ninguna implementación de ningún paso o procedimiento o proceso en adelante porque no haya aprobado, no está aprobado. Luego no se puede construir un sistema SIGLAB sin dicha autorización previa. Otra pregunta, si la empresa si en la empresa ya se tiene implementado el SIGLAB, pero no cumple con los montos exigidos de la circular externa de las supersociedades en cuanto a la transición en SACLAB, ¿debe hacer los ajustes o simplemente se da cumplimiento al SIGLAB según los requerimientos del Ministerio de Transporte? La Superintendencia de Transporte es competente para vigilar en lo que le compete a sus vigilados y la reglamentación de SIGLAB está regulada y establecida únicamente por la circular, por la resolución 74854 del 2016 de nuestra entidad. Por lo tanto, lo que se debe cumplir son con los parámetros establecidos por la entidad, por la Superintendencia de Transporte, en tanto implementación de SIGLAB. Hay una última pregunta. ¿Como revisor fiscal puedo ser oficial de cumplimiento? No. No, porque el revisor fiscal debe, entre sus funciones, presentar un informe anual de cómo observa él que se ha implementado el sistema SIGLAB en la empresa, de si observa que se están cumpliendo con las fases, con las etapas y con todas las actividades anuales que deben hacerse. Entonces, habría un conflicto de intereses si es el oficial de cumplimiento, porque como oficial de cumplimiento, pues dice, aquí yo implementé este sistema, y él mismo se está autoevaluando luego en su posición como revisor fiscal diciendo, sí, le quedó muy bien implementado. Entonces, hay claramente un conflicto de intereses. Luego, como revisor fiscal, no puede ser oficial de cumplimiento. Muy bien. Avanzando entonces con esta fase, el siguiente paso es de aprobación de las políticas. Entonces, el máximo órgano social, esto es indistintamente que estemos hablando de una sociedad comercial o de una cooperativa, ¿no? Debe, en todo caso, aprobar las políticas que se han redactado, que se han discutido y que pues, son las que consideran deben implementarse en la empresa. Algo muy importante, hay empresas en donde se observa que en los registros, en las actas de estas reuniones de máximo órgano social,
que aparece en el orden del día, aprobación de políticas, y va uno y mira en el desarrollo del acta y aparece justamente séptimo, aprobación de políticas CIBLAC. Se han aprobado las políticas CIBLAC conforme lo exige la resolución 74859, punto, y no dice nada más. Entonces, no se observa que haya existido una discusión de esas políticas, que se haya discutido o hablado respecto de la conveniencia de esas políticas. Es decir, lo que se pretende no es simplemente que se haga un listado de conductas y se firme por cumplir con el requisito. Lo que interesa es que efectivamente al interior de la empresa haya una discusión consciente de cuáles son las políticas que se van a implementar y que de ello quede registro. Entonces, se registrará en el acta del día en que se reúna o que haya sido convocado para dicha implementación, bien sea por primera vez o bien sea de una actualización. Y pues por supuesto la intención es que se discuta y una vez se haya discutido y se haya puesto en la mesa puntos a favor o en contra, pues entonces se aprueben el texto definitivo de las políticas, insisto, bien sea por primera vez o actualización de ellas. Y el último paso en esta primera fase es la comunicación de esas políticas. Las políticas no deben quedarse en el acta únicamente. Y las políticas no son solo para los socios ni solo para el oficial de cumplimiento. Las políticas deben conocerlas todas aquellas personas que están vinculadas, que tienen algún nexo con la empresa. Por eso, la empresa, por ejemplo, a través del representante legal, debe enviar comunicación por correo electrónico, por correo certificado, en reuniones, en videoconferencias, en capacitaciones a sus empleados, por todos los medios posibles, enviar una comunicación a empleados, socios, directivos, administradores, contratistas, clientes, proveedores y a toda persona natural o jurídica que esté vinculada con la empresa, para que conozca cuáles son, primero, que en la empresa habilitada para el servicio de transporte se han implementado las políticas para llevar a cabo o como base pues del sistema CIPLAC, pero también para que sepan cuáles son cuáles son los estándares que se le exige a cada uno, que los empleados sepan cuáles son los estándares que se les va a exigir en su comportamiento en el día a día dentro de la empresa, que los clientes también sepan cuáles son los estándares que se exigen para los clientes, que los proveedores también sepan que pues tienen que cumplir con unos mínimos requisitos, unos mínimos estándares, porque la empresa ha decidido implementar el CIPLAC y quien no cumpla con esos estándares, pues lamentablemente no puede ser vinculado, no puede continuar pues con nexos con la empresa hasta que pueda cumplir con dichos estándares. Insisto, no se trata de prohibir o de establecer unas políticas para que ahora nadie pues se contacte con la empresa, no, es de exigir a todas las personas que cumplan con unos estándares mínimos que garanticen de alguna manera que la empresa se previene del riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo. Bueno, ahora, para que esas políticas tengan efecto y se concreten, pues debería al menos cumplirse con alguna de estas dos condiciones, al menos, podrá haber otras seguramente, y todas dependerán del tamaño de la empresa, dependerá de la cantidad de empleados, dependerá de si hay vehículos propios solamente o solamente vinculados o de ambos, en fin, depende de las características propias de cada empresa, pero por lo menos que existan estas condiciones. Que se impulse en todos los niveles de la empresa la cultura de administración del riesgo de lavado de activos, financiación al terrorismo y financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva. Es decir, si ustedes tienen en mente la pirámide organizacional de su empresa, pues desde la cima de esa pirámide hasta la base de esa pirámide, incluyendo todas las personas que no pertenecen a la empresa, pero que tienen vínculo con la empresa. En todos los niveles debe haber actividades, deben promoverse actividades que impulsen
esa cultura de administración de riesgo de lavado de activos. Y una segunda, implementar el deber de todos los órganos de la empresa de cumplir estrictamente con esos reglamentos internos, con esas políticas, con esas conductas que se han establecido, con esos estándares de conducta. Porque pues, puede ser que se impulse la cultura de administración del riesgo, pero haya alguien que diga, no, esto esté un poco relajado y diga, no, esto aquí no pasa nada, pasémoslo, de una vez allá yo firmo aquí la aprobación, o bueno, cual sea el paso en la cadena de la prestación del servicio. No puede haber ese tipo de relajamientos, debe cumplirse de manera estricta con todos esos reglas, reglamentos internos y normas de conducta. Bueno, voy a pasar por otra rondita de preguntas antes de irnos con la última parte. Muy bien, aquí hay una. Se menciona, o acabo de mencionar, pues, me dicen, mencionas que que el representante legal no puede ser oficial de cumplimiento, pero ¿qué pasa con las empresas pequeñas que tienen solo 2 o 3 personas en planta y las otras 2 no tienen competencias? ¿Cómo se puede proceder? Pues la manera de proceder es contratando a una persona que sí tenga los requerimientos que exige la resolución para oficial de cumplimiento. Entonces, en ese caso, digamos, la consecuencia es pues que ya no habrá 2 o 3 personas de planta, sino que habrá otra más que será la oficial de cumplimiento, porque no hay forma de que nos pasemos por alto los conflictos de intereses que se prohíben en la norma. ¿Cuáles son las listas para verificar el estado de un proveedor? Ese tema lo vamos a tratar en una de las conferencias que viene más adelante, pero puedo adelantar que hay algunas listas en el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera en el capítulo Latinoamérica, o GAFILAT. En la ONU hay otras. Y la lista de las personas expuestas públicamente se puede conseguir en la dirección de la función pública. Así que, pero cuando lleguemos a la conferencia en donde nos tocamos el tema, yo ahí les muestro, de ser posible, los links o algunos pantallazos para ello. El contador de la empresa puede ser el oficial de cumplimiento. Lo que hay que mirar es que no haya conflicto de intereses. Entonces, si el contador tiene en sus manos ni más ni menos que el registro de todos los flujos de efectivos de la empresa, pues es probable que haya riesgo, ¿no?, en que haya algún flujo de efectivo que pueda camuflarse voluntaria o involuntariamente. Entonces, en este tipo de situaciones, siempre lo que la empresa debe revisar es qué nivel de riesgo se asume si llega a presentarse un posible conflicto de intereses. Piensen siempre en eso. ¿Será que este empleado puede verse involucrado en un conflicto de intereses si está en su cargo y además lo nombra oficial de cumplimiento? Si ustedes resuelven esa pregunta, van a poder saber si nombran o no a esta persona o si prefieren mejor que el contador pase a ser el oficial de cumplimiento y entonces mejor contratar a otro contador. O contratar entonces, dejar al contador que está y contratar a otro oficial de cumplimiento. Lo que quiero decir es, cada caso depende de la situación y condiciones de la empresa, porque cada empresa tiene su propio nivel de riesgos y su propio mapa de riesgos. Hay otra pregunta, ¿las actualizaciones de las políticas deben ser aprobadas por el máximo órgano de control? No, por el máximo órgano social. Los órganos de control lo que hacen es, por ejemplo, el revisor fiscal, lo que hace es verificar a lo largo de la vigencia, un año por ejemplo, lo que debe hacer es verificar que efectivamente se esté cumpliendo con la implementación de estas políticas. Que no suceda que, por ejemplo, se aprueban las políticas, pero un directivo por allá 3 meses después dice, oiga, mire, pásenme aquí este servicio ahí por debajo de la mesa. O se observe una situación sospechosa y el oficial de cumplimiento informe, mire, voy a reportar esta operación sospechosa, y el representante legal diga, no, eso mejor le evitemos, no metamos eso. Por ejemplo, cuando lo que hay que hacer es efectivamente hacer el reporte. Entonces,
Los órganos de control deben mirar es que se esté implementando en concreto de manera adecuada todos los procedimientos, procesos y políticas de SIGLAB. Quienes aprueban son el máximo órgano social. Como secretaria general, ¿puedo ser oficial? Es la misma pregunta, con la misma respuesta. Depende de si ustedes observan que hay conflicto de intereses. Si hay un indicio de conflicto de intereses, es mejor abstenerse. Aquí hay otra pregunta, que si una persona que maneja la documentación, pues imagínense ustedes qué riesgo puede haber una persona que maneja la documentación y además puede ser oficial llegue a ser oficial de cumplimiento. Muy bien, entonces, bueno, hay muchas preguntas sobre oficial de cumplimiento. Oficial de cumplimiento es un tema que tocaremos en la tercera conferencia, entonces voy a pasar a otras. Aquí hay sobre contadores y revisores fiscales, eso lo vamos a tocar también en la tercera. ¿Cuántas políticas deben crearse? Hay una pregunta. Pues tantas como sea necesario dependiendo de la situación que presenta cada empresa. Es decir, probablemente una empresa pequeña en una zona rural, con domicilio pues en una zona rural y que presta servicio dentro de un mismo departamento, no cambia de departamento, por ejemplo, estoy colocando cualquier ejemplo hipotético, seguramente tendrá un tipo de políticas y además una cantidad de políticas diferente a una empresa que se ubica en una ciudad capital de departamento, donde tiene una flota propia de vehículos y además presta servicio en todo el territorio nacional. Entonces, no es cuántas, el número en concreto para cumplir, es que si pongo una más o una menos dejo de cumplir con SIGLAB. No, no se trata de eso, se trata de que cada empresa, según sus condiciones, haga una lista de las políticas que observa necesita. Hay otra pregunta sobre si el socio puede ser oficial de cumplimiento, ya la he resuelto también. ¿La divulgación de políticas son válidas a través de la página web? Es otra pregunta. Sí, por supuesto, como lo mencioné, todos los medios que estén al alcance de la empresa deben utilizarse, pero ojo, no es que, como lo puse en la página web, ahí ya comuniqué y no más. No, no se trata de usar uno solo, se trata de usar todos los que se puedan usar. Y cada vez que hay una actualización, debería también publicarse. Y así no haya actualizaciones durante la vigencia, conviene en todo caso, pues así sea por recordar o para mantener la comunicación con todas las personas vinculadas a la empresa, en todo caso volver a comunicarlas. Es decir, es una situación que debe ser permanente, no tiene que ser cada fecha específica ni cada año exactamente, no, puede ser con una, no necesita periodicidad, pues, pero debería ser permanente. Entre más comunicación haya, mejor. La superintendencia tiene estadísticas del incumplimiento del sistema SIGLAB desde su obligatoriedad. Por supuesto, de forma interna, recuerden ustedes que antes de entrar en esta coyuntura de pandemia, alcanzamos a hacer visitas in situ y lo que estamos haciendo ahora son revisiones de la documentación que se carga en el sistema SIGLAB, así que, por supuesto, tenemos cifras de cómo se cumple o no se cumple con el sistema. Muy bien, creo que aquí hay unas que se empiezan a repetir. ¿Qué acciones adicionales se podrían realizar en los estudios de una persona expuesta políticamente? Todas aquellas necesarias para evitar que el servicio o los recursos que se van a recibir por la prestación del servicio o los bienes que se van a transportar con ocasión del servicio terminen configurando el delito de lavado de activos. Aquí hay otra pregunta. En mi caso soy representante legal y en el momento tengo la empresa inactiva. ¿Puedo hacer yo los reportes? Bueno, supongo que son los ROS.
Sí, para realizar los ROS hay unas características, condiciones que se deben cumplir frente a la UIA. Ese no es un reporte que se haga frente a la Superintendencia de Transportes, sino frente a la UIA. Luego, lo que hay que hacer es verificar cuáles son esas condiciones y requerimientos que se exigen para la entrega de esos reportes. Listo, muy bien. Entonces, ya estamos cerrando la hora, así que paso al último tema. Repito, este tema del registro en vigía es un tema que tocaremos también a lo largo de las cuatro conferencias, así que hablaré hoy de forma general de qué se trata y ya en las siguientes lo haremos de forma más detallada. Entonces, recuerden ustedes que los vigilados de la Superintendencia de Transporte tienen entre sus obligaciones la de registrarse en este Sistema Nacional de Supervisión al Transporte. Este registro, yo he colocado aquí esta pantalla, este registro corresponde a un registro que se ha hecho ya con todos los pasos, pero en realidad lo que debe cumplirse primero es este registro de vigilados para que luego paso a paso se vayan habilitando los demás módulos en el sistema vigía. De esta manera, entonces, el llamado es a que por favor ingresen a su módulo registro de vigilados y complementen toda la información que allí se pide, toda. Digamos que hasta que Hola, no Carlos, esté, buenos días. hasta que no esté llena toda la información que está aquí, no es posible avanzar con los siguientes módulos. Sí, alguien me habló. Yo, Natalia, ¿te puedo colaborar ahí en esa parte del registro módulo de vigilado? Por supuesto, sí, señora. Gracias. Sí, en esa parte recuerden, hemos tenido varias capacitaciones con vigilados y es probable que muchos de los que están aquí asistiendo hayan asistido a las capacitaciones que realizamos el lunes, martes y miércoles con respecto al registro de vigilados. Entonces, aquí ustedes deben registrar toda la información para que se pueda habilitar. Ya les voy a compartir aquí una presentación. No sé si hay espacio para hacerlo rápidamente. Sí, señora, todavía gozamos de unos minutos. Ok. Ya les estoy compartiendo la pantalla. Me confirman, por favor, cuando la estén viendo. Ahí la tenemos. Ok, aquí tenemos la presentación. Rápidamente les voy a explicar qué deben registrar. En el módulo de registro de vigiladas, como lo decía el doctor Carlos Naranjo, es importante que ustedes registren la información allí en este módulo para que se active el módulo CIPLAF y puedan entregar la información correspondiente en este módulo. Bueno, aquí directamente ustedes que deben cargar y entregar en el sistema vigía, deben cargar información subjetiva de qué es, quién es la empresa, todo lo referente en su cámara de comercio y su información de normas internacionales, las NIF. Y aquí es la información objetiva, que es cómo se presta el servicio o cómo lo presta el servicio esa empresa. Ustedes pueden acceder a Vigía a través de la página web de la Supertransporte, que es www.supertransporte.gov.co, dando clic sobre el icono ¿Cómo te podemos ayudar? Aquí van a dar clic sobre el icono Sistema Nacional de Supervisión al Transporte Vigía y aquí van a encontrar los manuales del sistema y dando clic sobre el icono de vigía van a poder acceder. Recuerden que si ustedes están registrados en el sistema van a poder acceder con el usuario y contraseña enviado
al correo electrónico del representante legal registrado. Si ustedes no están registrados aún en Vigía, pueden registrarse dando clic sobre este icono de registro, sobre este botón, y allí deben diligenciar todo este formulario, dar clic en guardar, y aquí ya automáticamente el sistema va a tomar el registro. Después de eso, ustedes deben comunicarse con la línea de atención al ciudadano, que es la 018-915-615, o al correo callcenter@supertransporte.gov.co. Allí deben adjuntar los siguientes documentos: la resolución de habilitación del Ministerio de Transporte, la Cámara de Comercio no mayor a 30 días y la carta membrete de la empresa firmada por el representante legal, en el cual solicitan ustedes la aprobación de usuario y contraseña. Recuerden siempre hacer este paso: llamar a la línea de atención al ciudadano, que es la 018-915-615, o enviar el correo enviar un correo electrónico a la dirección callcentervigía@supertransporte.gov.co. Si ustedes ya están registrados, entonces deben tener su usuario, que normalmente es el NID o cédula del vigilado, y su contraseña, que es la contraseña que envía directamente el sistema. Cuando ustedes ingresan por primera vez, el sistema les pide que cambien esa contraseña. Aquí ustedes van a encontrar información subjetiva, unos módulos de información subjetiva y otros módulos de información objetiva. Dentro de los módulos de información objetiva vamos a encontrar CIPLAF. Este módulo es exclusivo para la delegatura de tránsito y para cierto tipo de vigilado. Entonces, en la información subjetiva tenemos los módulos de registros de vigilado, subjetivo, administrativo y vigilancia financiera. Y en la información objetiva, adicional a CIPLAF, tenemos infraestructura, condiciones de habilitación, condiciones de prestación de servicio, control de infracciones al tránsito de conductores, CIPLAF, constancias de entrega de información, ESIGT. Este ESIGT es exclusivo para la delegatura de puertos. Esta información se divide en dos partes: en la información actualizable, que es cuando ustedes deben ingresar a los módulos y actualizarlos de manera constante, si de pronto hacen un cambio de correo del representante legal, o de hecho en CIPLAF también ustedes aquí deben mantener su información actualizada. ¿Cuáles son esos módulos? Registro de vigilado, subjetivo, infraestructura, condiciones de habilitación, condiciones de prestación de servicio, CIPLAF, SIGT, y los módulos programables, que es cuando la entidad emite un acto administrativo para activar o habilitar la opción de carga de información, que son los módulos administrativos, vigilancia financiera y condiciones de prestación y control de infracciones al tránsito de conductores. Estos dos, administrativo y vigilancia financiera, se manejan o se programan de manera anual, y este control de infracciones al tránsito de conductores se realiza de manera mensual, la programación. Cuando ustedes ingresen, este es el primer módulo y el módulo principal para que se active el resto, como lo decía el doctor Carlos. Si ustedes no terminan de diligenciar la totalidad del módulo registro de vigilados, no van a poder ingresar al módulo CIPLAF y cargar allí la información que deben reportar. Este módulo de registro de vigilados es información subjetiva actualizable, y allí que deben registrar. Deben registrar toda la información de este formulario, que está marcada con asterisco rojo. Esta información es de tipo de asociación, tipo de sociedad. Este tipo de sociedad que ven ustedes aquí depende de este tipo de asociación que ustedes seleccionen. Deben registrar toda esta información, y adicional a este tipo de asociación depende el revisor fiscal y si está en preoperativo, sí o no. Y de esta opción de preoperativo, sí o no, dependen los módulos administrativo, condiciones de habilitación y condiciones de prestación de servicio. Y de este módulo, de esta opción que tenemos aquí de clasificación grupo IFC, depende el módulo vigilancia financiera, porque de esta clasificación va a depender el NIF genérico que ustedes tengan que subir. Esta información de clasificación de grupo IFC, ustedes, es una guía que nosotros tenemos publicada en la página web de la entidad, que es modelo de clasificación IFC. Es un Excel que les va a orientar a ustedes para que se clasifiquen de manera correcta. Adicional a esta información, que es la identificación de vigilado, ustedes deben seleccionar allí el tipo de vigilado, el representante legal, la actividad económica, sedes, puntos de servicio y tramos. Vamos a iniciar con tipo de vigilado.
En tipo de vigilado, ustedes deben registrar la información del grupo de vigilado al cual pertenecen. En este caso, para esta capacitación es terrestre automotor. Aquí seleccionan el tipo de vigilado, el vigilado pues carga. La delegatura viene por defecto para el tipo de vigilado y el grupo de vigilado que seleccionen. Van a ustedes a incluir el número de la sede, los puntos de servicio y luego dar clic en guardar. Vamos a ir con el ítem del representante legal. En el ítem del representante legal les va a aparecer el registro así como ustedes lo encuentran aquí, porque ustedes ya hicieron un preregistro de ese representante legal. En el preregistro que hicieron en Vigía van a encontrar el nombre, apellido, número de documento, si es principal o no, la fecha de inicio, la fecha de terminación, si está activo o no y las opciones. Cuando ustedes lo quieran editar, dan clic sobre el icono con forma de lápiz que está en la columna opciones y van a tener este registro para que ustedes puedan terminar de diligenciar la información del representante legal. Aquí van a ingresar toda la información personal, la dirección. Algo importante en esta parte del registro de representante legal es el correo del representante legal. A este correo es donde ustedes van a encontrar toda la información o bueno, donde puedan restaurar la contraseña. Vigía va a enviar aquí la contraseña temporal, va a enviar aquí el usuario, va a enviar aquí todas las validaciones que se realicen en el módulo vigilancia financiera. Importante que ustedes tengan acceso a este correo del representante legal. La actividad económica, en actividad económica vamos a tener unas listas desplegables también de sesión, división, grupo, clase, si es principal o no esta actividad económica. Ustedes la seleccionan y dan clic en guardar. Si ustedes quieren adicionar una nueva actividad económica, dan clic aquí en esta parte, adicionar y en adicionar pueden adicionar tantas actividades económicas como tengan y aquí deciden si es principal o no. Si quieren eliminarla, lo pueden hacer en la X de la columna opciones o pueden seleccionarlo aquí en esta parte y dar clic aquí en eliminar. Vamos a ir a sedes, puntos de servicio y tramos. En sedes, puntos de servicio y tramos van a ustedes a detallar el número de sedes que ingresaron aquí en tipo de vigilado. Recuerden que aquí en tipo de vigilado ustedes ingresan el número de sedes y aquí en sedes, puntos de servicio y tramos las detallan. ¿Cómo las detallan? Van a ir a editar con el icono con forma de lápiz, van a dar clic aquí en editar y en editar va a aparecer la siguiente información. Ustedes deben seleccionar aquí, deben ingresar el nombre de la sede, el contacto, el cargo del contacto, la sede si es principal o no, el tipo de sede lo trae por defecto de las sedes que ustedes pusieron, aquí esa opción de tipo de vigilado. Igual que el tipo de vigilado también lo trae por defecto de ese ítem, si está activo o no, si tiene servicios. Si tiene servicios, aquí vamos a encontrar los servicios disponibles para este tipo de vigilado. Finalmente, van a encontrar ustedes, ya después de tener todos los ítems diligenciados, el botón de entrega de información, pero este botón se activa únicamente cuando ingresan por primera vez y diligencian por primera vez el módulo de registro de vigilados. Ya después de que ustedes dan clic aquí en entregar, no se va a activar cuando hagan alguna modificación. Simplemente ustedes pueden entrar a hacer las modificaciones correspondientes, a actualizar, guardar y ya. No es necesario que vuelvan a entregar información, pero por primera vez sí es necesario que den clic en entregar información y aquí automáticamente se va a activar el módulo registro de vigilados, subjetivo, vigilancia financiera, condiciones de habilitación y el de la capacitación del día de hoy que es DESIPLAF. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta con respecto a este módulo. Sí, señora. Más que al módulo, hay una persona desde Putumayo que nos pregunta cómo puede acceder a las capacitaciones de vigilados de lunes, martes y miércoles que mencionaste al inicio. Ok, esa parte la tendríamos que revisar con el ingeniero Cristian Ramírez, a ver si de pronto él le puede allegar al vigilado las grabaciones de las capacitaciones, pero tendríamos que revisarlas ya directamente con él. De acuerdo, es decir, no es una inscripción semanal que se haga para... No,
No para es, digamos, como este ciclo de capacitaciones que se tiene con CIPLAF, no. En las capacitaciones que se realizaron fueron por solicitud de una cooperativa, si no estoy mal, que solicitó capacitaciones sobre el módulo registro de vigilados, el módulo administrativo y el módulo vigilancia financiera. Vale, muy bien. Una pregunta que hay aquí también. ¿Cuál es la diferencia entre sede y punto de servicio? Ok, la sede, el punto de servicio es donde presta los servicios el vigilado. La sede se puede entender como la sede administrativa que tiene ese vigilado. Sin embargo, no a todos los vigilados se les activa el punto de servicio. Siempre, en su mayoría se les activan las sedes. No todos tienen punto de servicio. De Eso acuerdo. depende del tipo de vigilado. Muy bien. Otra pregunta. Dice la pregunta, ¿cómo hago para recuperar la contraseña de la empresa? Porque quedó guardada en el computador, pero al ingresar en otro computador olvidamos la contraseña. Ok, bueno, entonces, adicional a esa pregunta, yo aquí tengo otras preguntas frecuentes que nos hacen referente a ese módulo. Y dentro de estas preguntas está la que me preguntan de restablecer la contraseña. Entonces, si te parece, voy a mostrar estas preguntas y luego continuamos con las que tienes allá. De acuerdo. Ok, ¿cómo visualizar los módulos de información a entregar? Entonces aquí, ¿cómo los visualizo? Recuerden que ustedes los visualizan terminando de diligenciar el módulo registro de vigilados y el módulo subjetivo. Si terminan de diligenciar el módulo de registro de vigilados, va a aparecer el subjetivo, vigilancia financiera y condiciones de habilitación y CIPLAF. Y si terminan de diligenciar el módulo subjetivo, van a encontrar el módulo administrativo y condiciones de prestación de servicio. ¿Cómo cambiar o actualizar el correo del representante legal? Aquí ustedes van al ítem de representante legal del módulo registro de vigilados, dan clic en representante legal y aquí van a actualizar, dar clic sobre el icono con forma de lápiz y van a poder actualizar el correo del representante legal. ¿Cómo restablecer la contraseña de vigía? Si ustedes conocen el correo del representante legal, es sencillo. Y si tienen acceso al correo del representante legal, es sencillo. Dan clic en este icono de olvidó su contraseña. Allí van a digitar el NID de la empresa y el correo del representante legal y dan clic en enviar. Y el sistema automáticamente envía un correo con la contraseña temporal. Pero se puede dar el caso que ustedes no conocen el correo del representante legal o lo conocen pero no tienen acceso a ese correo del representante legal, quizá porque ya no está en la empresa. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a enviar, primero deben llamar a la línea de atención al ciudadano, que es la 018-915-615, y allí les van a solicitar unos documentos como una comunicación firmada por parte del representante legal y el certificado de Cámara de Comercio vigente, solicitando, ustedes aquí en esa comunicación firmada deben solicitar el cambio de correo del representante legal. Entonces allí van a indicar por qué correo lo van a cambiar y la restauración de contraseña. Después de que ustedes envían esta solicitud a la mesa de ayuda o al call center, nosotros hacemos ese cambio y esa restauración de contraseña y el sistema automáticamente envía un correo con esa contraseña al correo actualizado. La siguiente pregunta frecuente que tenemos sobre este módulo es ¿cómo cambiar la clasificación de grupo NIF? Esta clasificación de grupo NIF ustedes la pueden cambiar ingresando al módulo vigilancia, registro de vigilados, qué pena, registro de vigilados, van al ítem clasificación de grupo IFC, dan clic sobre este icono de cambiar grupo y allí van a seleccionar el grupo nuevo aquí en esta parte, justificar la solicitud aquí en esta parte, anexar el soporte de esa solicitud y dar clic en finalizar. Adicional a esto que lo hacen por el sistema, deben radicar una solicitud en cualquier medio de radicación que tiene la entidad. Nosotros les sugerimos que sea el de ventanilla única de radicación @supertransporte.gov.co. Esta solicitud pasa a la delegatura y la delegatura decide si aprueba o rechaza esa solicitud según la verificación que ellos hagan.
Y por último, ustedes cómo pueden obtener soporte del sistema Vigía. Se pueden comunicar con la línea de atención al ciudadano, que es la 018-915-615, o al correo electrónico callcentervigía@supertransporte.gov.co. Listo, ahora sí, si tienes más preguntas, ya podemos continuar con esas preguntas. Vale, ingeniera Natalia, muchísimas gracias. No, estoy viendo información, están haciendo preguntas de qué se reporta en el módulo CIPLAP de vigía, cada cuánto reporto allí. Entonces, esas preguntas vamos a ir a resolverlas en unas conferencias más adelante, porque este es apenas una explicación general del módulo de registro. Pero ya llegaremos por supuesto al módulo CIPLAP de vigía, en donde les explicaremos, qué se reporta en concreto de CIPLAP en el vigía. No hay más por ahora, ingeniera Natalia, eres muy amable, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay otras preguntas, para cerrar con esto, referidas a oficial de cumplimiento. Entonces, no se preocupen, queridos vigilados, que vamos en las siguientes presentaciones, en las siguientes conferencias que tendremos, vamos a hablar justamente del oficial de cumplimiento, que es una pues, de las etapas del sistema CIPLAP. Entonces, pues con esto damos por cerrada ya la primera conferencia de este ciclo. Ahí les dejo en pantalla, tendremos nuestro próximo encuentro en la primera semana de junio, es decir, en un mes, y abordaremos la segunda fase de CIPLAP y tocaremos algunos aspectos que no se hayan podido tocar hoy respecto del módulo de registro de vigilados.